La toxina botulínica es aquello que conocemos como Botox, que es la marca de toxina más conocida del mundo. A lo largo de los años, el Botox ha ido rompiendo tabúes y malas publicidades para convertirse en uno de los elementos más importantes de la medicina estética. Hoy hablamos de toxina botulínica con el Dr. Julio Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección de salud y cuidados. Hoy hablamos con el doctor médico estético Julio Soria sobre la toxina botulínica. Así a priori a lo mejor no le suena a nadie, pero seguro que el doctor nos va a dar algunas pistas para que sepamos de qué se trata. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Y en primer lugar me gustaría saber, pues la primera pregunta es obligada, ¿qué es la toxina botulínica y qué otro nombre recibe para que nos vayamos haciendo la idea? Toxina botulínica, pues mira, la toxina botulínica es una proteína que se sintetiza en determinadas bacterias, concretamente en el virus, se aisló en el virus del tétano, no sé si alguien se acuerda o le suena más o menos qué es lo que es, y produce algo así como una parálisis de un músculo, una parálisis permanente del músculo que se vio que el virus producía. Cuando se aisló se vio que bueno, pues podíamos utilizar esa toxina para fines médicos que podíamos ayudar en determinadas patologías, como pueden ser otras, como pueden ser espasmos musculares, que los que se empezaron a tratar en neurología, hoy en día que se tratan muchos con determinadas cefaleas, con dolores de cabeza, otros tratamientos como pueden ser, otras especialidades como puede ser otorrino, y nosotros pues concretamente en medicina estética lo utilizamos para exactamente lo mismo. Lo que hacemos es una proteína, la mayoría de veces liofilizada, que viene como en una especie de polvo. Ese polvo pues se pone de forma líquida con un suero fisiológico y nosotros a determinadas cantidades los ponemos en determinados músculos que nosotros vemos y estudiamos a determinada dosis. Eso produce una relajación del músculo y evitamos pues esa famosa arruga de expresión, esa arruga incluso ya en reposo que vemos, y para mejorar pues estéticamente, ¿no? Sí, la siguiente pregunta era ¿qué efecto realiza sobre la piel? Ese es el efecto, ¿no? Borra arrugas, trata, vamos a decir mejor, trata arrugas, que esto no son lemas de publicidad. Y sobre todo, supongo que para el aumento de labios también es... No, realmente la toxina botulínica es simplemente una proteína, no es un relleno como tal. Lo único que es un fármaco, que está etiquetado como fármaco, que nosotros lo ponemos en determinados músculos. De ahí ya, claro, ahí viene la pericia de cada uno, que nosotros sabemos dónde tenemos que ponerlo en determinados sitios para relajar, sobre todo, básicamente, una relajación del músculo. Por eso es tan importante la aplicación de esta toxina. ¿Cuál sería la importancia de aplicarla correctamente y cuáles serían las consecuencias de no aplicarla correctamente? Bueno, hoy en día la verdad que las toxinas que se aíslan y que se cultivan ya no se hace como antes, que se extraían pues, determinados animales y concretamente de un virus, sino que ahora se cultivan en unas determinadas cepas de bacterias, ¿no? Hombre, las toxinas de hoy en día son súper seguras, ya tienen un control exhaustivo porque han pasado muchísimas décadas en las que ya se aisló por primera vez y son muy seguras. Es cierto que como cualquier fármaco tiene sus efectos secundarios, ¿vale? Entre ellos pues, puede dar dolor de cabeza, y el más temido, ¿no?, de nosotros, de los médicos, pues sería una parálisis de un músculo en concreto que sea pues, más de la cuenta, más exagerada. Lejos de eso, la verdad que problema médico como tal pues no tiene tantos como puede tener otros productos que sí podemos tener con el ácido hialurónico o con determinadas cosas, pero evidentemente es un fármaco y como tal pues tenemos que tener el respeto y hay que tener una muy buena administración, una muy buena contaje de dosis, saber dónde ponerlo, cómo ponerlo y qué tipo de toxina en cada paciente, ¿no? Eso es fundamental. No solo la aplicación, sino el seguimiento después de la aplicación para mí es igual o más importante que incluso la primera administración, ¿no? Hemos dicho anteriormente, al inicio de esta sección, que esta toxina también es empleada en otras patologías de otra índole, bruxismo, dolor de cabeza, por lo tanto, bueno, estamos hablando de un tratamiento médico serio. Que por supuesto, o sea, no deja de ser un fármaco, al final... por eso decimos que lo más importante es al final que el propio médico sea un especialista también en colocar dicha sustancia. No estamos hablando de jugar, no me estoy poniendo un serum ni estoy utilizando una crema hidratante. Al final es una proteína que paraliza un músculo, ¿no? Eso es verdad que eso se va con lo largo del tiempo, pero está claro que tenemos que tener muchísimo cuidado y a ver quién nos la está administrando, ¿no? Como siempre decimos. Claro. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros conocimos en España la toxina
botulínica por el nombre de la marca, que es Botox. Efectivamente. Y cuando hablamos de Botox, tenemos muchos detractores a utilizar el Botox. ¿Por qué? Porque, una vez más, el intrusismo laboral hizo estragos. Efectivamente. Sobre todo, bueno, es verdad que las corrientes de poner antes toxina, todos recordamos determinados famosos, ¿no? Con esas frentes planchadas, ¿no? Esas caras súper, hiper, mega estiradas, súper exageradas, en las que se tendía a la sobredosificación de la toxina botulínica, ¿no? Hoy en día, con el conocido Baby Botox, ¿no? y todas estas corrientes, que lo que estamos haciendo no solo en la toxina, sino en determinados otros tratamientos de medicina estética, se está tendiendo al uso muchísimo más racional, a un uso mucho más conservador y al menos es más, ¿no? A ese, pues prefiero corregir de menos y después hacer un seguimiento, por eso es tan importante, y seguir poniendo poquito a poco a poner esas frentes tan exageradas, ¿no? Y al final correr el riesgo, pues, de hacer una tosis o de hacer una relajación excesiva, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos más demandados que se acometen con toxina botulínica? Bueno, yo creo que el gol estándar, el que más prefiere la gente, sobre todo, son las arrugas de expresión en tercio superior, ¿no? El que yo creo que... Ojos y sí, frente, patas ¿no? de gallo, corrugadores como puede ser o glabela, y sobre todo el tercio superior, ¿no? Yo creo que el gol estándar es el que más... Cuando hablamos de tercio superior, casi siempre metemos también patas de gallo, ¿no? Ajá. Pero básicamente de tercio superior para arriba es el gol estándar en toxina botulínica, ¿no? Ya hemos hablado de los peligros de administrar la toxina botulínica, me cuesta trabajo decirlo, botulínica, por personas que no sean profesionales, pero desgraciadamente también tenemos posibilidad de comprarla por internet. Bueno, yo conozco casos sí, de haber quedado 3 o 4 amigas y pincharse entre ellas. Lo vemos todos los días. Bueno, hay toxinas botulínicas que venden en China, que venden en internet, ¿no? Y bueno, si hablamos de la deep web, ya eso se puede encontrar lo que uno quiera. Pero bueno, por eso muchas veces insistimos, ¿no? Comprar marcas conocidas, a clínicas que sepamos que tienen los permisos necesarios para hacerlo, porque para administrar una toxina botulínica necesitamos unas licencias que no os podéis imaginar lo que nos cuesta conseguirlas. Y por supuesto en un sitio adecuado, en un sitio que pues tenemos todas las garantías tanto legales como médicas de que todo eso se está haciendo bien, con productos totalmente asépticos, que no se compartan determinados viales y que ese producto sea tuyo, y eso con un seguimiento súper estrecho, ¿no? Eso iba a preguntar, el seguimiento posterior. Casi, siempre digo lo mismo, igual o incluso más importante que la al final yo puedo colocar unos labios, puedo colocar una toxina botulínica y no me olvido de él, o sea, tengo que citarla a las 2 semanas para hacerle el retoque a la toxina para ver qué ha pasado, si hay una simetría facial entre una u otra, si hay una hiperrelajación del músculo o si no le he hecho ni flores a la paciente. Entonces, pues bueno, eso, y sobre todo los pacientes lo demandan ellos propios, porque ellos tienen muchas dudas y al final ellos no son profesionales de la rama, y a ti te toca pues hacer el tratamiento hasta las duras y a las maduras, ¿no? ¿Y qué duración tiene más o menos el efecto? Bueno, esa es la eterna pregunta, la verdad, que mucho menos de lo que a nosotros nos gustaría. La verdad que por fichas técnicas la vida media de la toxina botulínica administrada suelen ser unos 6 meses. Es verdad que, bueno, ese es el tratamiento en el que la toxina sigue haciendo su efecto. Dependiendo de la paciente, del paciente, de la administración, de la dosis que nosotros hagamos, incluso hasta a veces del suero fisiológico, pues varía muchísimo pero entre unos 4 o 6 meses, digamos que tenemos un efecto aceptable de la toxina botulínica, ¿vale? Hay veces que es verdad que hay pacientes que tienen metabolismo acelerado más de la cuenta y le duran, dice Julio, es que a los 2 meses yo ya estaba haciendo movimientos. Digo, bueno, está haciendo movimientos, pero el músculo sigue relajado, no es que no tengas que hacer nada de movimiento. Y pacientes que a lo mejor pues incluso se duran sus 8 meses con su toxina botulínica. Pero bueno, más o menos de 4 a 6 meses sí que es la vida media que nosotros manejamos, ¿no? Bueno, pues finalmente terminamos como siempre. ¿Dónde tenemos que acudir si queremos que el doctor Julio Soria, que no lo hemos dicho anteriormente, nos aplique toxina botulínica? Bueno, nosotros estaríamos encantados, evidentemente, de esperarnos en Mirabella Healthcare, allí en Clínica Ibori, pero sobre todo eso, siempre digo lo mismo, el que me pregunte, el que lo que necesite, pero por favor que elijan al profesional adecuado, que no escatimen en ese sentido en el dinero ni por ahorrarse 4 euros, porque al final todo esto está más que medido, es decir, si uno te cuesta muchísimo más barato que otro, te están vendiendo gato por liebre. Y nada, y pues al que ellos necesiten, con el que se encuentren más a gusto, pero informarse muy bien de todo, y no solo de los precios, sino de qué facultativo te lo pone y en qué condiciones lo pone, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más, Julio Soria, el doctor médico estético que está en la Clínica Ibori,
con esta empresa, Mirabella Healthcare, y a disposición de todos ustedes y quien necesite pues plantearse algún cambio, que eso no está nada mal, o simplemente no cambiar, simplemente reforzar lo que ya tenemos. Efectivamente, que nosotros lo que intentamos es ser cada vez más conservadores y siempre decimos que no intentamos cambiar la anatomía, sino mejorarlo a medida que podamos, pero cambiar eso no, hay que como unas expectativas también al paciente. Cuidado. Que sepa. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. Una de las últimas tendencias asociadas a las dietas saludables son los productos BioLite, aquellos productos que según etiquetas podrían dar pie a pensar que son hipocalóricos o carecen de azúcar. Sin embargo, pues que hay opciones que son muy recomendables, por ejemplo la fruta y la verdura ecológica, pues sus condiciones que le otorgan esa categoría de ecológica son bastante buenas, al igual que por ejemplo los huevos o la carne, pero también podemos crear unas galletas ecológicas y esas galletas pueden llevar azúcar que sea de producción ecológica. No siempre que lleve la etiqueta bio, ecológica o natural tiene por qué ser bueno. Entonces es como un poco la apología de los productos light, que justo hace poco hablé en mi cuenta de Instagram sobre este tema. Hay productos light que son saludables, pero hay productos light que no dejan de ser malos procesados, es decir, productos ultraprocesados que tienen grandes cantidades de azúcar, de harina refinada, etc. Entonces, si nos decantamos por productos bioecológicos porque en parte esos productos apoyan un poco el mantenimiento de la tierra, las buenas prácticas de agricultura y de ganadería, debemos de revisar la etiqueta de esos productos, es decir, todo producto alimenticio, según el Real Decreto, tiene que ir acompañado de su lista de ingredientes y de una tabla nutricional, de composición nutricional. La tabla de composición nutricional a lo mejor se nos puede escapar un poco porque puede no llevar ningún ingrediente malo, pero al ver nosotros un porcentaje de algún tipo de nutriente alto nos podemos imaginar que sí. Por eso lo más fácil es irse a la lista de ingredientes y revisar. Por ejemplo, el primer ingrediente que aparezca en la lista de ingredientes va a ser siempre el que está en mayor proporción. Pues si compro un preparado de pimientos, una ensalada de pimientos ecológica, por ejemplo, y el primer ingrediente es azúcar, pues ya sé que la mayor parte de ese producto está hecho de azúcar. Es como los famosos cacaos solubles que solemos desayunar todos. No son cacao porque si revisamos la etiqueta, la mayoría, el principal ingrediente es azúcar. Entonces, azúcar con sabor a cacao. Esto es esencial. Es decir, un producto light, por ejemplo, como una mayonesa, sigue siendo calórica, lo único que según el Real Decreto, como tiene un 30% menos de calorías que el producto original, pues puede ir acompañado del término light. Otro caso es, por ejemplo, un queso crema. Un queso crema puede ser un buen procesado, un alimento saludable que tiene un contenido de grasa también, que no es malo. Pero si a lo mejor por algún motivo o por alguna estrategia nutricional que estemos llevando buscamos recortar un poco las calorías de nuestro plato, pues podemos buscar un queso crema light que va a tener un 30% menos de calorías y que sí va a ser un buen procesado, va a ser un alimento bueno. Y esto es básicamente el principio por el que nos tenemos que regir a la hora de saber si un alimento es bueno o es malo. Realmente debemos de mirar la lista de ingredientes. Si empezamos a ver listas de ingredientes muy largas, ahí debemos de dudar un poco, porque realmente cuanto menos ingredientes tenga un producto, más natural y más sano es. Y ya después, si son pocos ingredientes, pero encontramos el nombre del azúcar o vemos que es harina refinada, antes de la ley del pan, la famosa ley del pan de hace unos años, que ya tienes que poner el porcentaje, por ejemplo, de integral, que llega a ser un pan de harina integral que lleva, pan integral, y quizá era solamente un 10%, ahora vemos pan 100% integral. Ya sabemos que toda la harina utilizada para hacer ese pan es integral, por tanto es un pan más saludable. Buenos días, caballero. ¿Tiene usted un minuto para ayudarme con una cosilla? Sí, dime. Mire, estoy buscando unos cereales para el desayuno y estoy entre estos dos. ¿Cuál diría usted que tiene mejor calidad nutricional? Bueno, vamos a ver qué pone aquí. Madre mía, ¿pero entiende todo eso? Pues no mucho, la verdad. Mira, en este pone la C y este la B. Entiendo que la B. Pues muy bien, es muy fácil, ¿no? Si cogemos dos productos de igual categoría y en uno pone la B y en otro la C, ¿cuál elijo? Pues la B. Muchas gracias, caballero. Estoy muy apañado, ¿eh? Gracias. Bueno, pues vamos por este pasillo a ver a quién encontramos por aquí. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Vale. A ver si la sabe. ¿Cuál cree usted que es la opción más saludable para un desayunito a media mañana?
estos plátanos de Canarias o estas galletas sin azúcar que pone una A? Hombre, en las galletas pone que están bien, pero los plátanos son más sanos, ¿no? Pues fíjense que yo también lo pienso, porque siempre los alimentos frescos son mejor opción. Muchísimas gracias y feliz compra. La verdad es que parece que la gente está hoy sembrada. Vamos a poner a prueba a esa señora de ahí. Buenos días, señora. ¿Cómo se llama? Yo, María. María, mire, tengo una duda. Aquí tengo una botella de aceite de oliva con una C y este refresco sin azúcar con una B. ¿Esto quiere decir que es mejor consumir refrescos que aceite de oliva? Creo que no, Pero si aquí está en verde y usted lo tiene ahí en amarillo. pero son cosas diferentes. Igual puedes comparar el refresco con otra bebida, pero no con un aceite. Pues sí, pues muy buena respuesta, porque Nutri-Score nos sirve para comparar productos de igual categoría o igual momento de consumo, no para mezclar churras con merinas. Más gente como usted es lo que necesita el mundo, María. Gracias. Gracias a usted, buena compra. Y es que a veces lo bio o lo light está cargado de condimentos que se alejan de lo natural y en vez de ser mejor opción que un producto con el etiquetado convencional, suele ser todo lo contrario. Por ejemplo, en un yogur, si supera los 5 gramos, ya hay algo que no nos termina de encajar. Depende mucho del producto, pero también cómo conocemos si ese azúcar proviene de la matriz del ingrediente o proviene de que le hemos añadido azúcar yendo a una lista de ingredientes. Si nos vamos a una ensalada de pimiento, por ejemplo, vamos a ver que hidratos de carbono, de los cuales azúcares va a tener una cantidad. Ahí pueden estar recogidos o solamente los azúcares que se encuentran naturalmente presentes en el pimiento, que no son malos, esos son buenos porque están dentro de la matriz del alimento, o sea, van acompañados de una fibra, van acompañados de más cosas. O si por el contrario es solamente azúcar libre, es decir, azúcar que hemos añadido, por tanto ese azúcar va a tener una respuesta distinta en nuestro organismo, el azúcar libre, en comparación al azúcar que está presente en los alimentos. Aquí hay ahora mucho revuelo con los dátiles, por ejemplo. Sí. Los dátiles tienen azúcar en su matriz. ¿Qué pasa? Que al degradarlo, al triturarlo sobre todo, en nuestro cuerpo ya llega en forma de azúcar libre. Entonces tampoco debemos de abusar. Y pues si queremos consumir algo, es mucho mejor comerte 2 dátiles que comerte un producto que lleve dátil triturado, porque la disposición del azúcar es distinto. Nuestro nutricionista de cabecera siempre recomienda leer bien las etiquetas y no dejarnos llevar por un embalaje y publicidad engañosa, sobre todo cuando hablamos del azúcar añadido. Seguramente no lleven azúcar, porque eso sí que está controlado, pero lleven otro tipo de ingredientes que sean perjudiciales. Por ejemplo, que sean sin azúcar añadido, la mayoría de veces los sustituyen, y estos productos se lanzaron hace bastantes años, sobre todo para la población diabética, los sustituyen por polialcohol, es decir, edulcorantes. Que va a ser un consumo excesivo de edulcorantes, porque estos productos, como los yogures 00, están repletos, cargadísimos de edulcorantes, pues es perjudicial para la microbiota. Por ejemplo, en el caso del yogur, el yogur tiene un efecto probiótico muy interesante, ¿vale? Entonces, si yo consumo un yogur natural, que quizá lleve, ya menos de 5 gramos de azúcar, genial.
Pero si yo consumo un yogur 0,0 porque quiero cuidarme, porque julio está a la vuelta de la esquina y quiero ir con el mejor bikini del mundo por Benalmádena, como hablábamos antes, estamos consumiendo un yogur vacío realmente, porque ese yogur, para que sea 0,0, le han quitado toda la grasa. Entonces hacen de ese producto un producto menos saciante. La grasa de la leche no es mala, es buena y nos ayuda a estar saciados básicamente y interviene en muchos procesos fisiológicos. Pero ya al quitarle toda la grasa lo pierdes. Y después quito todo el azúcar, pero es que la lactosa que había presente en el yogur, si no le añadimos más en forma de azúcar libre, tampoco es que era perjudicial. Pero se lo quito y añado mucho edulcorante. Entonces ahí el beneficio y el efecto probiótico realmente lo pierde, porque es peor lo que te aporta habiéndole añadido tanto edulcorante o habiendo reducido el contenido de grasa. Tenemos que hablar. Ya sé que hemos pasado grandes momentos juntos, pero me he dado cuenta de que no te quiero en mi vida. Necesito sentirme bien, cuidarme. Es el momento de quererme más y de empezar a moverme. Y no, esto no es por ti. Lo hago por mí. Azúcar, te dejo. El azúcar puede romperte el corazón literalmente. Tienes casi 3 veces más riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular si te pasas con el azúcar añadido. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Consumo.